¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Quiero invitarte para que vayas en tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 31. Mateo 14 del 22 al 31. Y también voy a pedirte que busques Hechos capítulo 5 versículo 14. Y cuando lo tengas, dé un fuerte amén. ¿Ya estás ahí en Mateo? Mateo 14, 22 y Hechos 5, 14 al 16. Estoy muy contento de haber estado esta semana con ustedes. De verdad que conocerlos ha sido una bendición. Ver lo que Dios está haciendo en el Buen Samaritano es bueno, y esto va a trascender a mucho más. Estén listos para lo que Dios va a hacer con ustedes. Amén. Ya está en Mateo. Voy a leer yo y usted muy amablemente me sigue con su vista. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Y dieron voces de qué? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora vaya al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar ¿quién? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Oremos. Padre, gracias te doy por esta hermosa noche en que tú estás aquí, y sé que vas a tratar con nuestra vida. Espíritu Santo, mientras tu palabra es predicada, que en este lugar haya prodigios, haya señales, haya milagros, Dios. Que esta noche nadie se vaya de este lugar como vino, sino que se vaya diferente, se vaya lleno de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Cuando yo leo el libro de Hechos, yo encuentro a 12 hombres que revolucionaron su entorno. No eran los mismos 12 hombres que tú lees en los evangelios. En el libro de Hechos, estos 12 hombres transformaron todo lo que les rodeaba. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo y respondieron a la problemática y a la necesidad que en su momento estaba pidiéndoles que levantaran la mano y que aparecieran hombres como ellos. Pero a mí me llama mucho la atención la vida de Pedro.
porque no se nos nombra de ningún otro discípulo, solo la sombra de Pedro, dice la palabra de Dios, que ocasionaba milagros por donde pasaba. Pero acabamos de leer en unos versículos atrás que este mismo Pedro en una ocasión tuvo miedo, tuvo duda en su corazón, tuvo incredulidad. Y en medio de una de las hazañas más grandes que la Biblia registra, porque Pedro fue el único apóstol y el único ser humano que ha podido caminar sobre las aguas. Pero en medio de lo que estaba pasando, la palabra de Dios dice que él dudó y tuvo miedo y se hundió. ¿Qué le sucedió en la vida de Pedro? Porque yo encuentro a un Pedro en el libro de Hechos muy distinto al Pedro de los evangelios. Y era otro Pedro. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Siempre me he preguntado. ¿Cómo llegó a obtener ese cambio? ¿Cuántos quieren tener un cambio así en su vida, hermano? Que de aquí en unos meses la gente te vea y te diga: ¿qué te pasó que ahora eres diferente? Algo le sucedió a Pedro, y de eso es de lo que yo te quiero hablar esta noche, hermano. Y quiero tratar la vida de Pedro desde un enfoque judío, hermanos. La Biblia a veces no la entendemos en su totalidad, porque la Biblia cuenta la historia de un pueblo judío, y ellos tenían muchas costumbres en su pueblo que son raras para nosotros. Pero esta noche déjame que te cuente algo que es muy poderoso, y yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Para este tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, el pueblo judío tenía uno de los sistemas de estudios más avanzados y más importantes de toda la historia. Ellos tomaban niños de 5 años, todos digan 5 años, y los llevaban al templo y los empezaban a educar. Un niño de 5 años en este tiempo y hasta los días de hoy era capaz de aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, hermanos. Yo estuve leyendo y dice que cuando el rabino que les estaba enseñando quería provocar hambre por leer la palabra de Dios a estos niños, porque mi pregunta es: hoy con tantos métodos que hay para hacer para que un niño pueda aprender a leer, batallamos. Pues imagínate en este tiempo, hermanos. Pero ¿sabes qué hacía el rabino? El rabino ponía un bote de miel delante del niño, 5 años. El rabino metía la mano al bote de miel, hermano, y tomaba miel y la sacaba, y la miel le escurría por las manos. Y el rabino le decía al niño lo siguiente: que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es esta miel a tu paladar. Que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es esta miel a tu paladar. Y el niño de 5 años, ¿sabes qué hacía? Le escurría la baba y decía: yo quiero miel. Y le provocaban hambre, pero hambre por la palabra de Dios. De los 5 a los 10 años, estos niños no hacían otra cosa más que ser educados dentro del templo. Estos niños se aprendían los primeros 5 libros de la Biblia, pero a la misma vez estos niños tenían otra tarea. Desde pequeños estos niños empezaban a aprender el oficio que la familia manejaba. Es decir, si sus padres eran pescadores, este niño a los 5 años aprendía a pescar. Yo vengo de un pueblo o de una ciudad que se llama Lerdo de Tejada, Veracruz. Y a 20 minutos de donde yo vivo está un puerto muy conocido que se llama Alvarado, Veracruz. Hay un pasaje en la escritura cuando Jesús le dice: Pedro, Pedro no ha pescado nada, ¿recuerda? Y Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro y tira la red otra vez. ¿Cuántos saben la historia? Pedro, ¿sabes por qué Pedro dijo:
En tu palabra, Pedro dijo, en tu palabra. ¿Sabes por qué dijo eso? ¿Cuántos de los que están aquí saben de pesca? A ver, levanten su mano. Mira, un pescador sabe que de día en el mar no se pesca con red. En el día en el mar no se pesca con red, porque el pez tiene una visibilidad. Y cuando tú le tiras la red y la red golpea el agua, ¿qué crees que hace el pez? ¡Fum! En el día, en el mar, se pesca con anzuelo. ¿Has ido a una tienda de pesca? Te preguntan, ¿va usted a pescar en el mar? Sí. En el día, sí. Ah, ok, tenemos estos. Y te sacan un montón de anzuelos de colores, de forma, con giro, con movimiento, con luces. Porque el pez en el día, tú tiras el anzuelo en el mar, el pez no ve el anzuelo, el pez ve el movimiento o la luz, es atraído, sale disparado y se engancha. Cuando Jesús le dice a Pedro, por la mañana, el sol ya había salido, Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro y tira la red otra vez. Pedro sabía que eso iba en contra de los principios de la pesca. Ahora entiendes por qué dijo Pedro, voy a ir, pero en tu palabra, porque en mi conocimiento esto no funciona. La palabra de Dios dice que Pedro obedece a la palabra, boga mar adentro, tira la red y saca un mundo de pescados, porque a la voz del Señor todo sucede, porque a la voz del Señor todo pasa. Porque si el Señor lo ordena, va a suceder. De 5 a los 10 años, estos niños estaban ahí aprendiendo la Torá, los primeros 5 libros, y también aprendiendo el oficio de la familia. Cuando cumplían 10 años, terminaba el primer ciclo. ¿Sabes cómo se llamaba el primer ciclo? Todos digan Bet Talmud. Así se llamaba el primer ciclo. Y el niño que lograba aprenderse los 5 libros y que era un buen estudiante, ese niño pasaba a otro nivel. Los que no aprendían, los mandaban a que hicieran el oficio de la familia. El segundo nivel, que comprendía de los 10 años a los 15, se llamaba Bet Midrash. Y este nivel era un poco más difícil, porque en este nivel el niño ya no solo tenía que aprenderse los 5 libros, sino que tenía que aprenderse todo el Antiguo Testamento de memoria. A ver, pregunto yo, ¿cuántos de los que están aquí se saben todo el Antiguo Testamento de memoria? Levante la mano, tenemos un premio para ustedes esta noche. Nadie. Todo el Antiguo. Aleluya. Paola, un premio. A veces batallamos, ¿verdad?, para aprendernos un versículo. Y estos niños de 5 a 10 años ya conocían todo el Antiguo Testamento. Se estaban preparando para algo muy especial. No todos pasaban al tercer ciclo, que era el más importante. Solo los más preparados pasaban, porque en el tercer ciclo la cosa cambiaba. Ellos tenían que salir del templo. Y escucha esto, porque aquí viene lo importante de toda la historia. Ellos salían del templo y entonces ya no iban a prepararse ahí, sino que ellos iban a escoger a un rabino a quien ellos le iban a aprender todo lo que el rabino sabía. Y los niños salían. Ya no eran niños, tenían 15 años. Y ellos escogían un rabino. En aquellos tiempos había muchos rabinos. Los rabinos eran las personas más importantes de la historia del pueblo judío. Los rabinos eran personas con mucho prestigio. Los rabinos, cuando ellos opinaban, todos callaban y los escuchaban. Cuando el rabino se paraba frente al gobierno y el rabino hablaba, lo que el rabino decía se convertía en ley.
Eran gente que gozaban de mucho respeto. Estos estudiantes tenían que escoger a uno y seguirlo, hermanos. Pero no era tan sencillo, porque cuando el estudiante escogía a su rabino, para que el rabino permitiera que lo siguiera, el rabino lo ponía a prueba, y a pruebas muy difíciles. El rabino le decía: ¿cuántas veces aparece la palabra ofrenda en el libro de Levíticos? Y el niño se la sabía, hermano. Aparece 85 veces. Perfecto. Si el libro de Génesis dice, capítulo 1, versículo 3, que en el principio Dios creó la luz, entonces ¿qué fue lo que creó en el cuarto día cuando dice que creó el sol y la luna? ¿De qué luz habla que creó en el primer día? Y el niño: perfecto, decía el rabino. Wow. El rabino caminaba de cierta manera, hermanos, y dicen que los alumnos que iban atrás caminaban igual que el rabino. ¿Sabes cómo oraban los padres de estos estudiantes por sus hijos? Que seas cubierto, le ponían las manos y le decían: que seas cubierto por el polvo de tu rabino. ¿Sabes qué significaba eso? Que cuando el rabino iba caminando, y en aquellos tiempos era una polvadera, hermanos, el rabino al pasar levantaba polvo, y los estudiantes que iban atrás, imagínate, sudados, ellos todos recibían todo el polvo, pero para ellos era un honor. Ellos hasta levantaban las manos. Ellos querían empaparse de todo lo que el rabino hacía y sabía. El rabino los ponía a prueba muchas veces. ¿Sabes por qué hacía esto el estudiante? Porque el estudiante o el discípulo quería escuchar una palabra que, si el rabino la decía, cambiaba la vida del estudiante para siempre. ¿Sabes qué palabra era, hermano? Dile al que está a tu lado: no te estés durmiendo. ¿Sabes qué palabra era la que esperaba el estudiante? Después de seguirlo por mucho tiempo, y después de que el rabino lo había puesto a prueba muchas veces, ¿sabes cuál era la palabra que esperaba el estudiante? ¿Sabes cuál era? Que el rabino le dijera: sígueme. Esa era la palabra que el estudiante esperaba. Porque si el rabino le decía: sígueme, lo que el estudiante entendía eran tres cosas. El rabino con esa palabra le estaba diciendo: creo que tú puedes ser como yo. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Creo que tú te puedes convertir en alguien como yo. Y entonces la cosa cambiaba, porque él ya había sido elegido por el rabino. Este estudiante no volvería a ser el mismo jamás. Se llenaba de prestigio. La familia a la que pertenecía cambiaba para siempre, porque la sociedad lo veía y decía: de esa familia salió un rabino. Era el clímax para todo estudiante judío. Ahora mira, yo siento a Dios aquí. Por este tiempo apareció un rabino extraño. Su nombre: Jesús de Nazaret. Y este rabino extraño rompió con toda la forma de los demás rabinos, porque este rabino no lo buscaron. Este rabino buscó a sus discípulos, y no los buscó dentro de un templo. La Biblia dice que los buscó en aldeas. Ahora, si Pedro era pescador,
¿Qué te da a entender eso a ti el día de hoy? Que Pedro no fue un buen estudiante, que Pedro no pasó los niveles. Todo el mundo veía a Pedro pescar, y en el pueblo judío todo el mundo sabía que Pedro era un fracasado. Lo veían ejercer el oficio de la familia y decían: él fue un mal estudiante, no pudo ser un rabino. Todos los días Pedro iba al mar y tiraba sus redes, y quizás él no estaba de acuerdo con lo que hacía, pero era lo único que podía hacer. Pero en ese tiempo llegó un rabino raro que llegó a la playa donde él estaba y le dijo: Pedro, sígueme. ¿Sabes qué entendió Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, sígueme? Pedro entendió: creo que puedes ser como yo. Jesús le estaba diciendo: creo que puedes hacer lo que yo hago, y creo que te puedes convertir en alguien como yo. Por eso es que Pedro, yo me imagino al Pedro emocionado, aventando las redes, diciéndole: compadre, te regalo la chalupa, no voy a volver nunca, nos vemos, me voy a convertir en un rabino. Por eso fue que Pedro abandona todo. Por eso es que la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado él toma para avergonzar a los que saben. Un día yo sentí a Jesús diciendo en mi vida: sígueme. Y yo era un don nadie. Mis padres, o más bien mi madre, me abandonó cuando yo tenía 8 meses de nacido. Me dejaron dentro de una cuna, en una casa solo. Y cuando era de noche, yo lloraba y lloraba, cuenta una tía, y rompieron la puerta y entraron por mí. Los sociólogos dicen que cuando un niño crece sin padre y sin madre, ese niño se convierte en un problema para la sociedad. Yo todos los 10 de mayo cantaba: a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Pero yo nunca recibía un abrazo de mi mamá. Todo el tiempo crecí preguntándome por qué Dios lo había permitido. Todo el tiempo, porque desde los 9 meses mis abuelos me llevaron a la iglesia y ahí crecí. Todo el tiempo yo veía a los predicadores y yo decía: yo quiero ser como ellos, yo quiero viajar como ellos. Tú no sabes cuántas noches yo lloré en mi cama con unos abuelos que me dieron todo lo que tenían, de escasos recursos. Por eso hoy cuando llego y me ponen en un hotel y llego a esas camas tan padres, yo solamente le digo al Señor: gracias, porque yo era alguien sin futuro, alguien que no merecía estar aquí. Pero un día Él me dijo: sígueme, porque creo que tú puedes ser como yo. Y ese día yo dije sí, y por eso dejé todo lo que yo tenía y lo que yo era. Renuncié a mis sueños. Fui gerente de Banco Azteca. Cuando Dios me llama al ministerio, me hablaron para una gerencia en Coppel. Yo predicaba una vez al mes, y no en ciudades, en ranchitos, hermanos, con una niña recién nacida. Me daban de ofrenda 200 pesos, me gastaba 100 pesos de pasaje y regresaba con 100 pesos a mi casa.
Y en medio de todo eso suena el teléfono y me ofrecen una gerencia. Y no voy a olvidar que mi esposa me dijo: si tú estás seguro que Dios nos va a bendecir en el ministerio, no acepte. Y aquí estoy. 6 años después, estoy seguro que tomé la mejor decisión. 6 años después, ya no trabajo para mi reino, ahora trabajo para su reino. Ya no trabajo para mi sueño, ahora trabajo para sus sueños. Y no ha sido fácil, pero me gozo, hermano. Porque a veces yo también quisiera tomar mis maletas. Y a veces, mira, mi niño me habla y me dice: papá, te quiero aquí, ya, rápido. Y se me parte el corazón, hermano. Y entro al cuarto y meto toda mi ropa en la maleta. Y digo: yo me voy. Y justo cuando intento hacerlo, hermano, no puedo. Recuerdo las palabras que les dije ayer, cuando Jesús le dijo a sus discípulos o a las multitudes: si no puedes dejar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos, a tus hermanas y aún tu propia vida, entonces no puedes ser mi discípulo. Y yo no me he puesto a redefinir el evangelio, a decir: creo que Jesús no quiso decir eso. Porque ahora los predicadores lo que hacen, cuando algo les incomoda, buscan la manera de ajustarlo y decir: Jesús no dijo eso. Si Jesús no hubiera querido decir eso, no lo dice. Y ya. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Ahora imagínate, toda la vida Pedro había sido un fracasado, hermano. Y de repente un rabino, no como los demás rabinos, porque ningún otro rabino hacía lo que Jesús hacía. Jesús era un rabino poderoso. De repente ese rabino le dice: sígueme. ¿Puedes imaginarte a Pedro? Decir: Pedro, sí, Pedro, tú sígueme. Pedro aventó las redes: compadre, te dejo el barco, nos vemos. Y los pescados cómetelos. Y sabes que esa misma invitación Dios te está haciendo esta noche. Esta noche Dios te está diciendo: sígueme. Sígueme. No va a ser fácil, pero sígueme. Mi pregunta esta noche es: ¿qué vas a contestar tú esta noche? Me impresiona el testimonio del hombre que pensó en el buen samaritano hace años, muchos años. Dedicó su vida por un sueño que no era suyo, era un sueño de Dios. Yo a veces digo: Señor, a todos esos generales que han dado la vida por el evangelio, le he dicho: algún día deberías de abrir el cielo y que ellos vean que lo que hicieron valió la pena. Él te está diciendo esta noche: sígueme. Mi pregunta es: ¿qué vas a contestar tú? Quizás alguno de ustedes diga: es que mis sueños son más importantes, es que mis anhelos son más importantes, es que lo que yo tengo planeado para unos años es más importante. ¿Qué vas a contestar esta noche? Mira, una
una chica en Brasil que cuando ella era una joven, esto fue cierto, vino el Espíritu Santo y le dijo: te quiero utilizar. La chica le dijo: deja que estudie una carrera y que termine, y entonces te voy a servir. La chica terminó sus estudios. El Espíritu Santo vino y le dijo: te quiero utilizar. La chica le dijo: ya estudié, déjame trabajar un poco y después te voy a servir. Vino el Espíritu Santo tiempo después y le dijo: te quiero utilizar. La chica le dijo: estoy casada, tengo hijos, deja que crezcan, y cuando crezcan entonces sí te voy a servir. El Espíritu Santo no volvió a hablarle nunca. Pero un día iba pasando un profeta por su casa y dice que Dios le dijo al profeta: vas a llegar a esa casa, vas a tocar y vas a hablar lo que yo te diga que digas. El hombre llegó, tocó. ¿Quién crees que abrió la puerta? Una mujer ya grande. Y cuando abrió la puerta, el hombre le dijo: 10,000 almas se fueron al infierno porque usted nunca quiso aceptar el llamado que Dios le hizo. Y se fue. Tú no estás en esta tierra por algún error en tus padres. Tú no estás en esta tierra siquiera porque lo planearon tus padres. Eso es una mentira también. Tú estás en esta tierra porque Dios lo permitió. Tienes un propósito y un destino. Y esta noche le voy a subir algo más a eso. Tienes un llamado de Dios. No para trabajar en tus sueños, no para trabajar en tus proyectos, no para trabajar en lo que tú crees que es más importante. No, Dios te está llamando para trabajar en su reino. Él te está diciendo esta noche: sígueme. Pedro abandonó todo. Y entonces llegamos a los versículos que leímos al inicio. Dice que Jesús les dijo: adelántense y yo luego los alcanzo. Los discípulos se metieron a una barca. La mayoría de los discípulos era gente que conocía el mar, ¿correcto? Pero dice la palabra de Dios que ya cuando iban en medio del mar, el barco donde iban fue azotado por fuertes vientos, hermano. Y todos los discípulos que iban arriba de la barca iban llorando literalmente. La palabra de Dios dice que daban voces de miedo. ¿Cuáles son las voces de miedo, hermano? ¿Cuáles son? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! Imagínate, la tormenta, los rayos cayendo. Pedro, un pescador experimentado, yo me imagino a Pedro tirado en una barca así, temblando, hermanos. Y de repente aparece Jesús. Mira, esta noche puede que tú tengas una tormenta de problemas, pero si Jesús se aparece en medio de tu tormenta, se terminó. La palabra de Dios dice que Jesús no se subió a una barca, caminando, hermanos, caminando iba sobre el agua. Y de repente cuando los vio les gritó: ¡hey! ¿Cómo están? Ahora, si tú pones atención a la lectura, no lo reconocieron. ¿Qué era lo que decían? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Quizá otro dijo: es la calaca que viene por nosotros. Imagínate, ponte ahí en los zapatos de los discípulos y ves a alguien caminar en el agua. ¿Qué piensas? Soy yo, muchachos, tranquilos. Y mira, a nadie se le ocurrió
solamente a Pedro. Y yo siempre me pregunto cuando leo esto, qué cosa tan loca de Pedro. O sea, se estaba a punto de ahogar y Pedro quería caminar en el agua. ¿Por qué no dijo, calma la tempestad y ya, verdad? Si tú eres, ordena que yo vaya a ti. ¡Pra! Ven, Pedro, apúrate. Entonces Pedro mira el mar y baja, hermano. Hasta yo tiemblo. Pisa el agua y no se hunde. Saca el otro pie y pisa. ¿Y sabes por qué Pedro dijo, si tú eres, ordena que yo vaya? Porque cuando Jesús le dijo, sígueme, Pedro sabía que ese sígueme implicaba lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Y Pedro dijo, si ese es Jesús de verdad y él está caminando, yo también puedo caminar. ¿Sabes qué le dijo Jesús a sus discípulos? Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Si él pudo ponerle la mano al muerto y resucitarlo, y si él te dijo, sígueme, eso que él hizo, tú también lo puedes hacer. Por eso es que Pedro se bajó y empezó a caminar. Todos los demás discípulos así, mira, babeando. Pedro, Pedro, decía. Y Pedro iba ahí caminando. Pero de repente dice que Pedro vio los rayos, ¡pum! Las olas, ¡pum! Un tiburón pasó así. Y Pedro dice que tuvo miedo, ¿verdad? ¿Sabe por qué Pedro se hundió en realidad? Porque Pedro no creyó en lo que Jesús le había dado a entender cuando le dijo, sígueme. ¿Sabes por qué muchas veces a ti te cuesta tener fe en lo que Dios ha dicho? Porque sucede exactamente lo mismo. La fe te va a desafiar siempre. La fe te va a pedir que hagas algo ilógico muchas veces. Dios le dijo a Sara, te voy a dar un niño. Y Sara salió corriendo a la tienda de ropa para bebé y le dijo a la que estaba ahí, necesito ropa para bebé, 90 años. ¿Es para su hija? No, es para mí. ¿Cómo crees que se le quedó viendo de la tienda de ropa para bebé? Sale, dijo la tienda. Dios le dice a Noé, construye un barco. Un barco. Construye un barco. ¿Qué crees que decía la gente cuando lo veía? ¿Quién sabe de cuál? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe este cuate? Llega David a recoger piedritas contra un gorilón. Así que me vas a tumbar con piedras. Llega Josué corriendo y le dice al ejército, Dios me acaba de dar la orden para tumbar el muro. ¿Cuál es, Josué? Vamos a ponerle dinamita, lo vamos a golpear. ¿Cuál es? Le vamos a dar vueltas. Imagínate así a los capitanes de guerra. ¿Qué? Dios dijo que le demos vuelta y gritemos. Pero ¿cómo crees que le quedó la cara cuando vieron que una mujer de 100 años traía cargando a un bebito, hermano? Imagínate a Noé con sus bermudas ya listo, parado, le dijo, a la hora que quieras. Y Dios cierra la puerta. ¡Pah!
vas a pringar. El gigantón, hermanos. Ahorita te voy a matar, voy a tirar tu cabeza. Cállate. Agarra la onda. ¡Pra! Imagínate a los dos ejércitos así. Imagínate al pueblo dándole vuelta. Iban cantando: los muros caen, los muros caen. Grita, ¡hey! ¡Pum! Se cayeron. Aún el seguir a Cristo es una cuestión de fe. Y voy a terminar con esto. Hace mucho tiempo existió un hombre que caminaba sobre la cuerda sin arnés de seguridad. Pero este se aburrió de que en el circo todos los días hacía el mismo truco, el mismo show. Y se aburrió de eso y un día dijo: yo necesito hacer algo extremo, algo que nunca nadie haya hecho. Entonces fue a los rascacielos de Los Ángeles y puso un cable de un edificio a otro edificio. Convocó a la prensa y dijo: mañana a tal hora yo voy a pasar sobre ese cable sin arnés de seguridad. Y llegó la prensa y llegó la gente, hermano. Y este hombre agarró su vara. De hecho, si lo quieres ver, busca en YouTube. Él atravesó las cataratas del Niágara exactamente igual. Y ahí está el video. Él toma la vara y empieza a caminar, hermano. Ida y vuelta. Y el público abajo gritaba: ¡bravo! ¡Bravo! Había un cristiano ahí, siempre digo esto. El cristiano gritaba: ¡aleluya! ¡Rabarrabarraquichi! ¡Aleluya! El hombre dijo: ¿cuántos creen que puedo pasar la cuerda con una carretilla? El cristiano: aleluya, todo lo puede y Cristo que te fortalece. Santo al Cordero. Agarró la carretilla y la subió de ida y de vuelta. Cuando llegó de regreso, toda la gente gritaba: ¡ah! Una euforia. Y él dijo: ¿cuántos creen? La gente no lo dejaba hablar. ¿Cuántos creen que puedo cruzar de nuevo con la carretilla y con una persona arriba de la carretilla? Y toda la gente: amén. El cristiano: amén, aleluya. ¿Quién de todos ustedes se va a subir? Y entonces el cristiano dijo: este se endemonió. ¿Quién? Y nadie, hermanos, todos bajaban la cabeza. De repente una niña vino corriendo y dijo: yo me subo. El hombre la agarró, la subió, todo el mundo así. La subió, le dijo: listo. Y empezó a caminar en el cable. Y ahí iba la niña, imagínate, su chonguito, su pelito, su copetito así. Y ahí en la carretilla, así, en medio de la nada, ida y vuelta. Cuando regresó, el cristiano dijo: no, hombre, no estaba endemoniado, tiene fe. Dijo: aleluya. Y los gritos, las ovaciones. La niña se bajó la carretilla, salió corriendo, pero un reportero la agarró, ¡paz! Y le dijo: estás loca. ¿Te das de cuenta lo que acabas de hacer ahora mismo? Arriesgaste tu vida. ¿Por qué lo hiciste? Dime, ¿por qué lo hiciste? Y la niña, temblando, le dijo: ¿quiere saber usted por qué lo hice? Sí, quiero saber por qué lo hiciste. Porque ese hombre que pasa con la carretilla en el cable es mi papá. Y yo sé, dijo la niña, y yo sé que Él no va a dejar que yo me caiga. Esta noche Jesús está diciendo:
¿quién se sube a la carretilla? Por eso es que dice la palabra que la predicación de la cruz es locura para la gente. Pero esta noche Jesús está diciendo: ¿quién se sube a la carretilla? Él también está diciendo: sígueme, sígueme, sígueme. No es para cualquiera. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, dice, lo arrebatan. No es para cualquiera el cristianismo. Vivimos en una sociedad que mide la iglesia por cuántos miembros tiene la iglesia. Si la iglesia tiene 1000, es una iglesia poderosa. Pero Jesús no medía la iglesia así. A Jesús no le interesaban las multitudes. Jesús quería discípulos. Al final de todas las multitudes que lo seguían, Él acabó en una iglesia con 120 personas. Porque no es para cualquiera. Porque aún seguir a Jesús es una cuestión de fe. Pero esta noche Él te está diciendo: sígueme, sígueme, sígueme. Ya no vas a trabajar para tus planes, ahora vas a trabajar para los míos. Ya no vas a trabajar para tu reino, ahora vas a trabajar para mi reino. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes van a aceptar la invitación? El que no bebe mi sangre y come de mi carne no puede ser mi discípulo, dijo. Y dice que ese día muchos discípulos se fueron. Y los discípulos, los 12, estaban tambaleándose. Y se volteó y les dijo: si se quieren ir, de una vez también váyanse. Porque esto no es para cualquiera. Si esta noche tú te comprometes, vas a trabajar por los planes de Dios. El buen samaritano tiene planes de Dios muchos, muy grandes. Y necesitamos no gente, discípulos que quieran trabajar para el reino de Dios. Cierra tus ojos ahí un momento. Y date tiempo de pensar. Date tiempo de pensar qué vas a hacer. Porque esta noche Dios va a sellar con su Espíritu Santo tu corazón.